¿Quién vive, hermano? Cristo vive. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno. Amén. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y poderoso. Y para siempre es su misericordia. Amén. Un día Jesús estaba predicando en la sinagoga de los judíos. Y cuando salió de allí, sus discípulos estaban esperándole en la puerta y comenzaron a preguntarle acerca de las señales del fin. Y el maestro se sentó en un lugar y comenzó a decirle acerca de algunas de las señales que acontecerían cuando él vendría por segunda vez. Una de las cosas que le dijo fue que la maldad se iba a multiplicar. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Amén. Y Jesús decía que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y viendo aquí un poco la iglesia, que hay muchas sillas que están desocupadas, nos da una idea de que los tiempos están cortos, de que cada día nos estamos acercando más a ese final. Porque si en aquel entonces, hace más de 2000 años, decía la palabra, o el Espíritu Santo ministraba que el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más cerca debe de estar ahora que han pasado 2000 años? Y es que nosotros cada día tenemos que estar velando, porque decía Jesús también allí que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es una carrera del que comienza. Usted puede comenzar con una velocidad increíble. Esto es una carrera del que termina, no del que comienza. Y el ganador tiene que estar en la meta, no en la partida. Y lo importante es que nosotros nos mantengamos siempre con esa misma disposición dentro del corazón para servirle a Dios. Él no quiere allí donde usted se encuentra unidos en un mismo espíritu y un mismo corazón, como comenzó la iglesia primitiva. Me ministraba allí el Señor mientras estaba orando acerca de un pasaje en la Biblia que relataba la historia de que el arca del pacto, el arca de Dios, el arca de la alianza, había sido secuestrada por los filisteos. Un día los filisteos derrotaron a los hijos de Israel y no solamente se conformaron con derrotarlos, sino que secuestraron el arca de Dios. Y estuvo el arca de Dios más de 20 años en manos de los filisteos. Y un día la recuperaron los hijos de Israel. Y llegó el arca de Dios a un lugar, a la casa de Abinadab, que tenía dos hijos. Uno se llamaba Ahío y el otro se llamaba Usa. Y entonces David decidió trasladar
Jerusalén. Y le hicieron al arca de Dios un carro nuevo y colocaron bueyes que trasladaran el arca. Y Ahío, uno de los hijos de Abinadab, iba adelante y Usa iba al lado del carro que trasladaba el arca de Dios. Y resulta que de repente los bueyes tropezaron en el camino y llegó Usa y trató de detener el arca porque pensaba que se iba a caer, y por esa falta de fe Dios lo siguió allí mismo, lo desapareció. Entonces tuvo algún temor David de llevar el arca hacia Jerusalén y la dejó a los alrededores de Jerusalén. Yo quiero que usted preste atención a esta palabra. La dejó allí a los alrededores de Jerusalén, en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo de Dios, pero Dios con D minúscula. Porque Obed-Edom pertenecía a los filisteos. Era de Gad, de la misma casa de Gad, la misma casa de Goliat, al que derrotó David, el gigante. Quiere decir que este hombre no pertenecía al pueblo de Israel. Mas sin embargo, David decidió dejar el arca allí y dejó el arca allí 3 meses. Y en 3 meses dice la palabra de Dios que este hombre fue bendecido. La casa de Obed-Edom, aunque no pertenecía a la promesa, fue bendecido. Porque lo importante es que Dios esté presente, y donde Dios está presente hay bendición, hay crecimiento. Y Dios estaba presente y duró 3 meses allí. La casa de Obed-Edom fue bendecido. Entonces David comprobó, pudo entender allí que no era lo que él pensaba, y siguió trasladando el arca de Dios hacia Jerusalén y la llevó a Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando la trasladaba a Jerusalén, cuando había dado apenas 6 pasos, comenzó David a danzar. Y dice la Biblia que aquel muchacho que todavía en ese entonces todavía tenía la energía, la fuerza, porque era un muchacho que peleaba hasta con los mismos lobos y con los mismos osos para defender a su rebaño cuando era pastor de ovejas en la casa de su padre. Imagínense de qué manera danzaba este hombre. Dice la Biblia que danzaba con toda su fuerza porque estaba tan contento, lleno de gozo, porque había recuperado el arca de Dios y la llevaba a Jerusalén. Y dice la Biblia que una mujer abrió su ventana y comenzó a mirar al rey David y sintió celo en su corazón y lo menospreció en su corazón. Y cuando David llegó, que despidió a la multitud, después de hacer aquella ceremonia y dejar el arca en su sitio, llegó la mujer y le dijo: mi señor está contento porque ha agradado o se ha lucido delante de la doncella de su siervo. Y aquella
Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Amén. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Aleluya. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Amén. El mensaje de esta noche lleva por nombre quebrantados por el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Amén. Un día Dios hizo al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. A imagen de Dios creó Dios al hombre. Y el hombre, estando en el jardín de Edén, entró en pecado, desobedeció un solo mandamiento que había allí, que Dios le había dejado, que era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desobedecieron y la serpiente los engañó y comieron de aquel árbol. Inmediatamente, cuando el hombre peca, la conciencia se entenebreció, se llenó de oscuridad y comenzaron a ver que andaban desnudos, porque la conciencia se entenebreció. Y dice la Biblia que además de que ellos se dieron cuenta desde ese momento que andaban desnudos, trataron de esconderse delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué se escondieron delante de la presencia de Dios? Si ellos tenían comunión con Dios, si sabían quién era Dios, si lo conocían, si Dios lo había hecho directamente con sus manos y le hablaba directamente en su cara en el jardín de Edén, ¿cómo ellos pudieron pensar que podían esconderse de Dios? Y era que entró en el hombre una oscuridad total dentro de su alma. Y ahí comienza el problema para el hombre. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó, comenzó su ministerio, dijo: el Espíritu de Dios